Una mujer que trae paz es más valiosa que cualquiera que esté físicamente buena. Si está causando drama y te falta el respeto, descártala, por más sensual y buena que esté. Si eres lo suficiente maduro, estarás de acuerdo con esto. El hombre está cometiendo un grave error, y de ese grave error se está desprendiendo un segundo error, que es mucho más grave. Pero espera, eso no queda ahí. Hay un tercer error que se está desprendiendo del segundo y que está llevando al hombre a arruinar su vida frente a las mujeres. El primero es limitar sus exigencias a solo el físico de las mujeres. En pocas palabras, mentalizarse en que si está buena, ya es suficiente para que sea la dueña de tu vida. Si tiene un buen pecho, ya con eso me ganó, ya soy suyo completo. Si se ve magnífica en cuatro, entonces que pida lo que quiera, que yo se lo cumplo. Que si la compañera de trabajo nos mira coqueto y se muerde el labio, entonces ya estamos gastándole los almuerzos diarios y llevándola hasta su casa. Caballeros, hay que ser sinceros. Tenemos bien claro que nos atrae demasiado un buen cuerpo, una cara reluciente y bien cuidada, que nos atrae la juventud, nos atrae poderosamente una mujer bien sensual, que den hasta ganas de hacerle 17 hijos. No nos digamos mentiras, su físico es lo principal que nos atrae de ellas. Pero no podemos limitar nuestras exigencias a solo eso, porque debido a esas limitaciones se desprende el segundo error, que es la creación y fomentación de las mujeres merecedoras. ¿Sabes por qué hay tanta mujer que se cree merecedora hoy en día? Por nosotros mismos, que nos regalamos por un físico. Ellas saben que con su físico ya basta para tener a 50 hombres por día, prometiéndole su vida y todo su patrimonio, con tal de tener una oportunidad de salir con ella. Pueden estar dañadas, pueden meterse con medio pueblo, pueden ser arrogantes y tratar mal a las demás personas, pueden vivir una vida promiscua, no hacer nada por la vida, no les importa ser serviciales ni leales, y de igual forma van a tener 50 hombres detrás prometiendo su vida por ellas. Eso sí, esas mujeres merecedoras son las más expertas exigiendo. Quieren un hombre que ya tenga fijo por lo menos una propiedad a su nombre, que tenga unos ingresos 20 veces más por el salario básico de su país, que no solamente tenga carro, sino que sea su chofer cuando se le dé la gana. En pocas palabras, quieren todo el paquete completo en un hombre. ¿Y por qué exigen todo eso? Por la poca exigencia del hombre. Cuando una mujer merecedora atrapa y se hace pareja a un hombre poco exigente, empieza a aparecer el tercer error, y es el peor de todos: una vida llena de caos y problemas, una vida donde no hay paz. Una vez que esas mujeres logran atraparlo, hacen y deshacen con esos pobres hombres, le exprimen su billetera, trapean el piso con su autoestima, los hacen sentir inseguros con amenazas, le forman problema por todo, le montan cuernos, algunas hasta le condicionan tener intimidad si no sueltan dinero. Si no hay dinero o no cumples mis caprichos, no hay intimidad. Hasta se viven burlando de él con sus amigas o con otros hombres. Ya cuando logran acabarlo y lo dejan endeudado, pasando por un mal momento, se divorcian de él, quitándole el 50% de su patrimonio, y se van con otro hombre poco exigente que sí está pasando por un gran momento. ¿Para qué? Para hacerle lo mismo. Y tal vez algunos dirán: pero esto es un poco exagerado, no todas las mujeres son así. No, no es exagerado, es la realidad de muchos hombres que son poco exigentes. Terminan viviendo una vida de caos con mujeres merecedoras. Y claro que no todas las mujeres son así, hay muchas mujeres buenas. Tal vez de 10 hayan unas 2 buenas, pero para eso es esta guía, para evitar una vida llena de caos y drama con mujeres dañadas. Y mejor aprender a elegir mujeres que sí valen la pena. A continuación, te presentaré 3 herramientas demasiado fundamentales para que logres evitar una vida llena de caos y problemas. Cada herramienta representa una situación en la vida del hombre. La primera es cuando estás soltero, la segunda es cuando estás conociéndote con alguien, y la tercera es cuando ya tienes pareja. Todas 3 van a ahorrarte mucho caos con las mujeres. Así que iniciemos ya. Primero, ten estándares y aprende a exigirlos.
Los hombres poco exigentes buscan únicamente un físico y ya están felices. Por eso es que siempre terminan con mujeres dañadas. Pero un hombre verdadero ve mucho más allá de exigir únicamente un físico. Se enfoca en los valores y principios, como es la lealtad a esa mujer, su exclusividad, su apoyo, el compromiso, si es servicial, también la paz y tranquilidad que le brinda, su feminidad, su educación y modales. Esos son los estándares de un verdadero hombre, valores y principios por encima de todo. Así que caballeros, tengan estándares altos, aprendan a exigir valores y principios en las mujeres. No se queden únicamente en un físico, un buen físico. Cualquier mujer en cada esquina te lo puede dar y no te dé miedo de hacerlo. Si eres un hombre trabajador, enfocado en mejorar su cuerpo, cuidar de su salud, si tienes valores y principios, si no tienes vicios y tu propósito es construir tu imperio y cuidar de los tuyos, tienes derecho a exigir una buena mujer. Pregúntate, ¿quién tiene más valor? ¿Quién es el premio? ¿Un hombre que se dedica a construir o una mujer que únicamente tiene buen cuerpo, pero que no hace nada por la vida y que se dedica a regalarse cada fin de semana a otros hombres? ¿Ya ves por qué te digo que tengas estándares? Y las únicas que se van a sentir ofendidas con este video son las mujeres que saben que no pueden cumplir con esto. Por eso van a buscar y atacar a todos los hombres que tienen la grandeza de tener estándares. En cambio, las mujeres que sí saben que valen la pena estarán de acuerdo con este video. Ellas saben que también se merecen un buen hombre porque pueden ofrecer tranquilamente todos esos valores y principios. Segundo, cuidado con las lobas con piel de oveja. Cuando el hombre está construyendo lo suyo y empieza a ver resultados, por consecuencia atraerá muchas mujeres, tanto buenas como malas. El problema es que las malas saben ocultar muy bien su piel de loba y se disfrazan con piel de oveja para atraparte. Cuando logran atraparte, ahí es donde sacan las garras y ya no hay vuelta atrás. Muchos hombres buenos se pierden porque quedaron atrapados en las garras de una mala mujer. Aunque seas un hombre exigente, hay un problema que te encontrarás a menudo. Muchas mujeres, cuando apenas las estás conociendo, se mostrarán como mujeres buenas. Te dirán que son juiciosas, trabajadoras, enfocadas, serviciales, que no les interesan llamar la atención, que apoyan demasiado para que el hombre esté tranquilo y en paz. Todo ese cuento hará que sea muy difícil para algunos hombres diferenciar si en realidad es una mujer buena o mala. Así que te recomiendo identificar las señales, como hoy en día le llaman, banderas rojas. Hay muchas formas de identificarlas. Puedes darte cuenta con solo ver su físico, sus acciones, saber un poco de su pasado, conocer su mentalidad y formas de ver el mundo, con ver sus redes sociales, hasta con ver a sus amigas y con quienes se rodea. Antes de ilusionarte o comprometerte, enfócate en conocerlas bien. Y algo muy importante, no ignores las señales, no te ciegues. Hay unos que dicen, ella se la pasa llamando la atención por redes sociales, pero no importa, porque en 4 se ve espectacular. A ella se la comió medio pueblo, pero es que ya me ilusioné y se la presenté a mi familia. Caballero, si te están mostrando las señales en toda tu cara, no te pongas una venta y sigas como si nada. Retírate de inmediato. Por más buena que esté, no te convienen esas mujeres si no van con tus principios y valores. Ignóralas y sigue tu camino. Tercero, tu paz está por encima de cualquier curvas y piernas. Los hombres valoran la paz por encima de todo lo demás. Una mujer puede ser sensual, en la intimidad puede ser increíble, pero si ella forma drama y caos una y otra vez, él eventualmente se irá. Tu pareja puede ser la mejor cocinando, la mejor en la cama, la más sensual de todas, pero si solo se la pasa formando drama y caos, y lo único que hace es desestabilizarte y frenarte, tienes dos opciones. Primero, imponer tu marco, y segundo, terminar y seguir tu camino. Hablemos de qué es imponer tu marco. Vas a dejarle claro que contigo las cosas son a otro modo. Le enseñarás lo que tú no aceptas y lo que sí estás dispuesto a aceptar de ella. Esto es expresarse de una forma tranquila, pero firme, de un modo
en el que actúas de forma razonable y siendo maduro. Muchas mujeres están acostumbradas a formar berrinche, dramas, problemas por todo, a que las cosas son como a ellas se les dé la gana. ¿Por qué? Porque están mal enseñadas, también por influencias de sus amigas, que tienen parejas tóxicas, o porque siempre les permiten hacer todo sin que les digan nada, y por una razón muy importante, porque son totalmente emocionales. Primero, afrontan todo dejándose llevar por sus emociones. Luego, es que entran al modo racional, al modo lógico. El hombre es totalmente contrario a las mujeres. Somos más racionales, más lógicos. Donde ellas ven problemas, nosotros vemos una solución. Donde ellas ven algo enredado, nosotros vemos algo simple. Por eso tu deber en las relaciones es liderar, imponer tu marco y enseñarle que no vas a permitir esas actuaciones, que los problemas y las situaciones se afrontan de una manera madura y directa. Ejemplos: si ahora no tienes dinero para darle un detalle y ella te amenaza con cancelar la intimidad como castigo por no cumplir su capricho, entonces vas a imponer tu marco y dejarle claro que jamás vas a permitir en tu relación que cancelar la intimidad sea una opción como castigo, que jamás vuelva a decir esas cosas, porque no lo vas a permitir. Si estás ocupado trabajando en lo tuyo y ella quiere que le respondas de inmediato los mensajes o que dejes de hacer tus cosas por atenderla, debes imponer tu marco y enseñarle que tu momento de trabajo es muy importante y que ahora que termines la atiendes. Siempre antes de ocuparte en tus asuntos importantes, déjale claro que estarás ocupado para que ella sepa y respete tu tiempo. Claro está, si ya es algo verdaderamente urgente, respóndele. Si tú quieres salir a un asado con tus amigos, en plan relajo a tomar cervezas y conversar, y ella no te deja salir, porque según en esas reuniones siempre hay mujeres de ofrecidas, debes dejarle claro que tú vas a salir, porque siempre compartes con ellos de vez en cuando. Conversa con ella de una forma tranquila, pero firme, ayudándola a entender que no hay de qué preocuparse, que confía en ti. Dale la seguridad de que la única mujer que te interesa es ella. Claro está, no vayas a decirle que confía en ti y después salgas a respetarla. Parte de ser un hombre maduro es respetar y tener bien claro lo que quieres. Si tienes una discusión con ella y luego ves que de inmediato sube a sus redes sociales publicación para llamar la atención del público de que están peleando y que eres un mal hombre, debes enseñarle que no vas a permitir esas publicaciones de ahora en adelante. Incluso si después de discutir alguna llama la atención mostrando su cuerpo para que el público masculino le escriba, ya no debes enseñarle en esa ocasión, ya debes terminar. Suena un poco fuerte eso que diré, pero tienes que enseñarle a tu pareja que no está con un hombre inmaduro, con el que puede formar drama constantemente. Tú no eres un inmaduro, tú eres un hombre que sabe lo que quiere, que está realmente ocupado en sus asuntos, que no tiene tiempo para alimentar discusiones innecesarias y berrinches. Si ella no está dispuesta a aceptar tus acuerdos o sigue formando problemas por más que le enseñes, entonces debes recurrir a la segunda opción, que es terminar la relación. Por más que la quieras o la ames, debes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tu paz está por encima de todo. Un hombre que puede separarse de la mujer que más ama, puede conquistar todo lo que quiera. Esta es la segunda opción, terminar y seguir tu camino. Caballero, escucha bien esto y grábatelo a fuego. Nada ni nadie puede perturbar tu paz, por más que ella tenga las mejores piernas, por más que sea la mejor moviéndose, por más que cocine demasiado delicioso, por más que ya tengan un hijo juntos. No puedes permitir que te quiten lo más preciado que tenemos, nuestra paz. No hay ninguna excusa para quedarte en un lugar donde te sientas acabado emocionalmente. Que si la dejo entonces, no puedo conseguir una mujer tan atractiva como ella. Mentiras, si ya conseguiste una, puedes conseguir las que quieras, incluso más atractivas y con mejores principios. Que es que si la dejo, entonces me derrumbaré, porque gracias a ella salí de una etapa oscura. No, con o sin pareja, tú debes hacerte responsable de tu propia vida. Entonces, si te monta cuernos, ¿vas a seguir tu relación porque gracias a ella saliste adelante?
Vuelvo a repetírtelo. No hay una excusa para quedarse en una relación donde te quitan la paz. Estas fueron las dos opciones para evitar perder tu paz. Primero, imponer tu marco y establecer límites. Segundo, terminar y seguir tu camino. Te voy a ser sincero, no siempre es necesario llegar al punto 2 de terminar. No siempre es terminar tu relación y ya todo solucionado. A ese punto se recurre cuando tu pareja no quiere aprender e igual sigue pasando por encima. Pero si tú sabes imponer tu marco y establecer límites, puedes mejorar tus relaciones con las mujeres de una forma más equilibrada y madura, sin necesidad de terminar inmediatamente. Además, este es el rasgo masculino más atractivo que todo hombre debe implementar en su vida. Una mujer va a vivir amándote si sabe que el hombre que tiene a su lado sabe imponer su marco, sabe cómo son las cosas. Y no lo mires únicamente por el lado atractivo, míralo como algo muy completo en todo sentido. Imponer tu marco te permitirá ser más productivo porque vas a poder enfocarte en tus objetivos sin perder la cabeza por mujeres. También evitará que caigas en los brazos de mujeres manipuladoras y dañadas. Y algo muy esencial, vas a mejorar tus relaciones en general con cualquiera que te interese conocer. Caballero, si te interesa aprender más a fondo este rasgo masculino, te recomiendo la videoclase avanzada que publiqué en la membresía del Búnker de los Caballeros. Es un video donde te enseño cómo imponer tu marco y límites de la forma correcta, siendo tranquilos, pero firmes. Adicional, en ese video te doy muchos ejemplos de cómo actuar en situaciones muy comunes en las que se pierden los hombres por no saber imponer su marco cuando recién conocen a una mujer o cuando ya establecen una relación. Y aquí viene lo mejor. Próximamente subiré otra videoclase con una segunda parte en donde te enseño cómo actuar en más situaciones. Así que te invito a que te unas porque te lo aseguro que esos videos van a potenciar tu mentalidad de una forma increíble. Este video ha sido un poco largo, así como los últimos 3 videos que he subido al canal, porque mi intención es brindarte un contenido que realmente te ayude y haga un verdadero cambio en ti. Entonces, para finalizar, voy a darte un resumen de cada punto importante de este video. El hombre está cometiendo un grave error, que es ser poco exigente, y de ese error se desprende un segundo error, aún más grave, que es la creación y fomentación de la mujer merecedora. Pero todo no queda ahí. De ese segundo error se desprende un tercer error, que es el más grave de todos, y es vivir una vida llena de caos y problemas con mujeres dañadas. Para evitar una vida llena de caos con ellas, son esenciales en tu vida 3 herramientas, que son las siguientes. Primero, tener estándares y aprender a exigirlos. No basta únicamente con fijarse en un físico y ya quedas feliz. Si tú sabes perfectamente que eres un hombre que vale mucho, que día a día construye y cuida de los suyos, entonces exige también unos valores y principios en ellas. Segundo, cuidado con las lobas con piel de oveja. Cuando empieces a ver resultados de tu trabajo, automáticamente atraerás muchas mujeres, tanto buenas como dañadas. Por eso tienes que aprender a identificar las señales con solo ver su físico, saber un poco de su pasado, conocer su mentalidad y forma de ver el mundo, con ver sus redes sociales, hasta con ver a sus amigas y con quienes se rodea. Tercero, tu paz está por encima de cualquier curvas y piernas. Tu pareja puede ser la mejor en todo, pero si está causando dramas y caos, tienes 2 opciones para solucionarlo. Primero, imponer tu marco. Segundo, terminar y seguir tu camino. Caballeros, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Puedes apoyar este contenido dándole like o compartiendo con ese amigo que tanto quieres. También, si tienes una opinión acerca del video, si deseas compartir una herramienta más que te ha servido para evitar el caos con ellas, o si quieres compartir una anécdota, bienvenido sea, compártela. Muchos de esta comunidad estaremos agradecidos leyendo tu comentario. Me despido dando un saludo muy especial a los miembros exclusivos del canal y a los miembros exclusivos que se están uniendo al Búnker de los Caballeros. Y te dejo recomendando este video que aparece en pantalla por si ahora estás en la etapa de construir y no enfocarte en mujeres.
Ahí te explico muchos principios fundamentales para ser productivo sin perder la cabeza por mujeres. Te aseguro que ese video tiene información muy valiosa que te ayudará. Nos vemos pronto, caballeros.